A continuación, leeré las primeras páginas del manual de espiritualismo que está disponible para leer completo en la descripción del video de forma gratuita y haremos un repaso al final. Cristo ya llegó, como ladrón en la noche. Curso básico de espiritualismo. En la portada hay un dragón blanco que es representación de la fuerza moral y espiritual de este libro escrito en Japón y no simboliza ninguna religiosidad ni deidad o política en particular. Advertencia. Cuidado con lo que te ofrecen en otra parte. Ten cuidado con los espiritualismos adulterados. No aceptes todo lo que te ofrecen diciéndote que es el menú del espiritualismo cuando en realidad es veneno para tu espíritu. Las profecías que en la palabra nos ha dado Dios se cumplirán fielmente porque Dios no ha venido a engañarnos. No ha venido a darnos piedra por pan ni serpiente por pez. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Las cátedras de Cristo y su mundo espiritual de luz comenzaron en 1866 y terminaron en 1950 y son las que estudiamos, meditamos, analizamos, resumimos y difundimos con libros, publicaciones, obras y ejemplos por todo el mundo, sin importar distinciones de ningún tipo, pero no falta quienes te llevarán a términos muy diferentes y alejados del verdadero espiritualismo por egoísmo e intereses materialistas y de maldad e ignorancia. No aceptes secretismos, adulteraciones, ventas ni imposturas. Nosotros nos presentamos a través de esta escuela de evolución y perfeccionamiento espiritual porque la información que les ofrecemos está en internet, donde hay videos y resúmenes de los libros espirituales. Pero lo más correcto es formar una casa de oración, donde una congregación de familiares, amigos, vecinos y conocidos, así como cualquier otra persona invitada, oran y leen los libros espirituales como el Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera, Así hablaba Quetzalcóatl, la Biblia, etc. Y juntos puedan darle la interpretación correcta de las leyes máximas y enseñanzas espirituales de Dios y su mundo espiritual de luz para poder alcanzar la sanidad a través del fluido espiritual y la salvación moral y espiritual y la comunicación perfecta y directa con Dios y su mundo espiritual de luz sin intermediarios ni representantes, que es el objetivo de la doctrina espiritual de Cristo. Y esto se logra dejando de practicar la ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. Y si un camino, ya sea religión, secta, templo, iglesia, sinagoga, doctrina, enseñanza, organización, gobierno, estado, empresa, escuela, etc., tienen estas características negativas y de oscuridad, no es espiritual. Recuerda que solo la verdad nos hará libres de las cadenas de esta ignorancia y mientras más desapartado esté una religión o camino político de la ley de Dios, es más probable que esa rama sea cortada y llevada al fuego de la verdad, desapareciendo por no tener savia ni fruto, pues el tronco del árbol es el amor, la sabiduría y la ley divina, la cual es inexorable e incorruptible. Y este gobierno o reino espiritual debe de ser la base de nuestras vidas en el planeta por voluntad propia, y de donde deriven nuestras leyes humanas, y antes de ir a la humanidad para sanar sus dolencias, preparémonos espiritualmente, tomando estas enseñanzas en nuestro corazón, y no solo en la memoria o en los labios, porque Dios juzga nuestras intenciones. Bienvenido a este curso gratuito de formación de espiritualistas, donde podrás tener la capacidad de desarrollar tu espíritu para ayudar a la humanidad. Nuestro Maestro es Cristo, que es nuestro Padre y Madre, con quien nos comunicamos de espíritu a espíritu a través de la conciencia y su mundo espiritual de luz, por quienes recibimos consejos todo el tiempo, a través de nuestros dones, atributos, facultades, potencias y sentidos espirituales, y en este curso aprenderás a cómo despertarlos, desarrollarlos y a no perderlos. Para complementar este curso te aconsejamos que descargues el libro gratuitamente que está en la descripción de todos nuestros videos de nuestro canal de YouTube, llamado Curso o Escuela de Evolución y Perfeccionamiento Espiritual, y que tienes que escuchar, analizar, meditar y practicar, al igual que con las lecciones escritas en los textos adjuntos. Te pedimos que dediques mínimo un día cualquiera a la semana para este estudio y antes de comenzar la lectura iniciemos con una breve oración. El estudio puede ser individual o colectivo y se practica todo el tiempo, mientras estás despierto y mientras duermes. De esta forma lograrás ayudar a influir en la paz mundial y en la pronta regeneración moral y espiritual de la humanidad. No estás solo en esta lucha. Las armas que nos da Dios para esta causa son de luz y no dejan viudas ni huérfanos a su paso. Las lecciones espirituales son sencillas, claras y bien explicadas, y te ayudarán en tu evolución y perfeccionamiento espiritual y a armonizar con la naturaleza, con las leyes divinas y materiales, además de darle balance en tu mente, cuerpo y corazón.
lograrás la salud espiritual y hasta corporal si sigues todos nuestros consejos. Adelante, paz, justicia, verdad y amor a todos los seres. Bienvenidos nuevos espiritualistas. El reino o gobierno espiritual de Dios está en el interior del ser humano y al mismo tiempo entendemos que su espíritu habita en todo el universo material y se refleja en su creación, pero se diferencia de la imaginación mental y el arte emocional, que son conceptos también interiores, por lo que este gobierno y este tema es mal comprendido por quienes ven solo el aspecto materialista de la vida o no pueden ver la espiritualidad que la naturaleza encierra, porque su materialismo no se lo permite, ya que para comprender qué es la espiritualidad del ser humano hay que ver más allá de las formas y símbolos, ir a la esencia del espíritu, y para entenderlo hay que practicar la doctrina espiritualista, pues si bien el arte y la imaginación nos ayudan a interiorizar un poco, no deben de sustituir la oración sentida y el cumplimiento, ya que el arte, como por ejemplo la música utilizada en ritos religiosos, se cree que ayuda a espiritualizarnos, pero lo que hace en realidad es llevarnos a usar muletillas, entre comillas, para creer lograr alcanzar un éxtasis espiritual que debemos de alcanzar solo con la oración sentida y la práctica del bien, y no por medio de rezos repetitivos, ni arte o arquitectura o incienso, pues nos terminamos engañando pensando que por cumplir con lo exterior ya cumplimos con Dios y creemos ser espirituales, cuando en realidad lo único que hicimos fue acallar a la conciencia con ritos, liturgias, ceremonias y tradiciones inútiles para la evolución y perfeccionamiento espiritual, alejándonos de lo verdaderamente espiritual. Es decir, el materialismo es el veneno del espíritu, y debemos de aprender a elevarnos únicamente por medio de lo altamente moral y espiritual, como son el conocimiento y práctica de la ley de Dios, las máximas y ejemplos, así como las enseñanzas espirituales del Maestro Cristo y los muchos enviados de Dios al mundo, quienes no enseñaron por medio de este materialismo en el culto a Dios como el que ya comentamos, incluyendo las curaciones materialistas, excitando solo los 5 sentidos de la carne, que al igual nos pueden llevar a un trance espírita o a una posesión en el peor de los casos, y ese no es el fin del espiritualismo. No es necesario poner tu fe en lo material. La fe por sí sola salva, cuando va acompañada con obras y ejemplos de amor, caridad, y no es una fe ciega, sino una fe consciente, como la que tenían estos enviados y maestros de Dios como Buda, Quetzalcóatl o Cristo, y sus discípulos, quienes cumplieron su misión en la tierra de enseñarnos la verdadera espiritualidad y cómo alcanzar la armonía espíritu-materia sin materialismo religioso, porque no debemos de confundir placer con felicidad espiritual. El placer se obtiene momentáneamente de los 5 sentidos de la carne y son adictivos, por lo que los ritos, ceremonias, liturgias y tradiciones artísticas como música, pintura, arquitectura, vino y pan, incienso, tocar y besar figuras de yeso, vanidad y todo lo que le gusta al cuerpo, carne o materia, es religión, que necesita del olfato, audición, vista, gusto y tacto para funcionar, mezclado con un poco de la verdad como gancho, y que solo nos lleva al hastío y cansancio de la rutina religiosa. Pero la felicidad espiritual solo se alcanza mediante el cumplimiento de la ley y enseñanzas espirituales, por lo que la espiritualidad es más verdad que religión, y nos lleva al paraíso del espíritu y el éxtasis espiritual. Pero no estoy despreciando al arte ni a los artistas, quienes tratan de materializar sus sentimientos en sus obras, pero al hacer esto, limitan a Dios y a lo espiritual en una forma o imagen. Y ahora bien sabemos que lo espiritual y Dios no tienen volumen ni forma, y no pueden ser imaginados, ni representados por nada ni por nadie. Y es un error que muchos religiosos cometen al buscar lo espiritual, pues se quedan en las formas, llevando un culto a Dios muy imperfecto, como por ejemplo imaginar e idolatrar a Dios blanco y barbado por viejo, sentado en un trono como los reyes del mundo. Y es un error, ya que Dios ni es europeo, ni existe en él el tiempo, ni edad. Y si para nosotros es un rey, Él nos pide recordar lo humilde, como se ha mostrado siempre a la humanidad, pues al fin de cuentas nuestro Dios es el Dios del amor,
No es el Dios del arte ni de la ciencia materialista, los cuales se prestan a lucro, mercado y engaño o estafa, por medio de servicios religiosos, místicos y políticos científicos, quienes cada vez se alejan más de Dios porque el sistema de escolarización de donde salen los ministros, jueces, maestros, gobernantes, conductores y representantes de los pueblos y naciones, así como sacerdotes y pastores, etc., forman hombres y mujeres intelectuales llenos del conocimiento del mundo y de la ciencia materialista sin amor, de teología y filosofía, pero muy ambiciosos del poder y riquezas materiales y con poca o nula capacidad espiritual, pues no se conocen ni se pueden gobernar ni a sí mismos. Y aquí hay que aclarar que el espiritualista se especializa en el espíritu y sus enfermedades y sanación, por medio del amor espiritual y de hablar con Dios en la oración sentida y el estudio, análisis, meditación y práctica del espiritualismo de Cristo, con obras de restitución y regeneración, así como de fe en el espíritu y el conocimiento y desarrollo de sus dones, atributos, potencias y facultades espirituales. Pero si queremos saber de enfermedades mentales, acudamos al servicio de un psicólogo o psiquiatra. Y si queremos saber de partituras y melodías, vayamos a los servicios de un músico. Y si queremos los servicios de un científico, vayamos con los políticos y médicos, con sus sistemas imperfectos, donde el Estado está hecho por y para empresarios y mercaderes con el fin de tomar el trabajo de los más débiles en beneficio propio, llámese comunismo, capitalismo, socialismo, humanismo, eurocéntrico, etc., en donde las patrias y nacionalidades son un negocio, al igual que la vida y la naturaleza, y son una forma de control y explotación por parte de los más fuertes y astutos, como en la ley de la selva mundial de hoy día. Pero es necesario decir que el espiritualista no cobra por sus servicios, ni pide a cambio limosnas, ni donativos de ninguna forma a cambio de enseñar la doctrina espiritualista cristiana, a pesar de ser un ismo, entre comillas. Es más, ni siquiera pide a cambio el aliento de sus hermanos para servir de ejemplo a los otros, quienes lucran con el dolor y la necesidad de sus semejantes. Pues nadie en el mundo actúa con caridad, gratuidad y verdad, y cada quien ve por su propio beneficio en esta etapa materialista de la humanidad. Y para saber si en realidad hemos descubierto la verdad, será porque nos hemos liberado de las cadenas de la ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores, por lo que los espiritualistas no somos simples adivinos ni artistas, soñadores ni locos, pero así nos ha llamado a lo largo de la historia. Hay quienes hasta han pedido nuestra sangre, como lo hicieron con nuestro Maestro Cristo, por decir la verdad al mundo, y por enseñar que nuestro mundo y nuestras leyes deben de estar basados en el amor y la caridad, en la ley y la sabiduría divinas, y no en la sociedad del materialismo como el comercio y el egoísmo de los sistemas actuales cimentados en la venta, lucro y rapiña sin caridad, la cual ven muchos materialistas con escepticismo y hasta imposible, y en el peor de los casos ven a la doctrina espiritual de Cristo y su amor, su caridad, su gratuidad y verdad como amenaza, a la cual hay que desaparecer de la tierra, para dar paso libre a nuestras insanas ambiciones, que es lo que en realidad es nuestro falso progreso y civilización, como se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad una y otra vez, cuando Dios se comunica a los hombres a veces suavemente y otras con látigo en mano en tiempos de maldad, estancamiento moral, espiritual y materialismo, y los elementos de la naturaleza a quienes provocamos como siempre son testigos y jueces para corregir nuestros pasos antes de autodestruirnos con guerras y enfermedades de toda clase, porque Dios no castiga. No quiere ver nuestro sufrimiento, pero sí permite que probemos los frutos de nuestros actos para aprender reflexionando y meditando, porque al fin de cuentas a eso venimos a la escuela planetaria, con nuestro libre albedrío, y así, con estas reformas inicia la era espiritual de la humanidad o tercer tiempo. Aclaremos que el espiritualismo no significa que el dinero, la carne y la ciencia sean nuestros enemigos, a pesar de que hoy son los nuevos ídolos junto con el fanatismo religioso y el mundo, pero hay que hacer un uso correcto de nuestros recursos y lograr un equilibrio entre materia y espíritu. Pues como espiritualistas no podemos vivir solo de la contemplación espiritual en la naturaleza. Tenemos esposa o esposo e hijos, familia, amigos y un compromiso y responsabilidades con la humanidad para beneficiarla, y que los niños del futuro tengan un mundo más espiritual, ya que nadie quiere tener hijos porque el mundo es un lugar cruel, materialista, egoísta y caro.
pero nadie hace nada o no sabe qué hacer para mejorarlo. Por lo que como patriarcas o matriarcas, gobernantes, jueces, maestros, orientadores, que son cargos que los espiritualistas podemos llegar a desempeñar, porque los espiritualistas estamos en todos los caminos, hay que dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Y es Él quien nos demostró en Jesús a cumplir con la ley del trabajo con herramientas y su espada de verdad, virtud, caridad, sanidad y fe en las manos, que nunca tocaron una moneda, y no con armas homicidas y solo señalando el camino como hacemos hoy nosotros. Hoy solo le damos nuestra vida y tiempo al César, al faraón y al mundo a cambio de un puñado de monedas y un pedazo de pan, convertidos en robots y muñecos dependientes de los sistemas materialistas y egoístas que crearon los hombres y las mujeres del pasado, que nos lleva al estancamiento moral y espiritual disfrazado de progreso y civilización, cuando en realidad solo son ambiciones insanas, llevándonos a ser una humanidad maligna con tendencias a satisfacer sus instintos y bajas pasiones, incapaces de razonar y pensar por nosotros mismos, llenos de guerras y contaminación, por no tener nada de espiritualidad y negar a Dios y la vida espiritual. No nos podemos detener por nosotros mismos, esta loca carrera hacia el abismo. Pero esta situación no puede ser por siempre, porque existe la ley de la evolución y perfeccionamiento en todo lo creado por Dios, incluyendo nuestro espíritu, por lo que el verdadero nombre de Dios es Padre, Madre, y no energía cósmica, ni tampoco arquitecto del universo, etc. El universo sí tiene volumen y forma, así como sustancia, y el amor no. Por lo tanto, Dios no es energía, sino más bien esencia. La base y esencia de la doctrina espiritual de Cristo es el amor y la caridad, y en las ideas y doctrinas de hombres y en muchas religiones no hay estos principios y máximas, por lo que Cristo no fue, ni es, ni será comunista, capitalista, socialista, religioso, filósofo, rebelde, místico, etc. La mejor palabra que define a Cristo es amor, y la necesidad, el hambre y la sed del ser humano por este amor y verdad espiritual siempre ha existido y nunca va a desaparecer, y por el contrario, Este vacío y esta hambre de amor. hoy es más grande que nunca, y al espiritualista le corresponde actuar con celo y energía ante quienes intenten ocultar el amor y la verdad de la doctrina espiritualista, la adulteren o la vendan. En Japón, la mente y el corazón son lo mismo. Se escriben de la misma forma. Tienen que ver con el cerebro. Esa forma científica de ver los sentimientos como un proceso químico del cerebro no es igual como nosotros los espiritualistas vemos a los sentimientos más relacionados con el corazón como si fueran un órgano diferente al cerebro. Porque a pesar de que los sentimientos sí tienen que ver con el sistema nervioso, nosotros sentimos en el pecho, en el corazón los sentimientos. Y para nosotros El espíritu está íntimamente ligado a la carne, al corazón y a la mente, pero el corazón no siempre nos lleva a buenos caminos. El espíritu es el guía porque el corazón nos puede llevar a otros caminos muy diferentes a los que nos puede llevar el intelecto o el cerebro o la mente. De hecho, para un espiritualista, la mente está dividida en dos. Tenemos la mente espiritual y la mente material. Una dedicada a las cosas de Dios, a los sentimientos elevados del espíritu, a la alta moral, la alta espiritualidad, la que nos lleva a la comunicación con Dios a través de la oración sentida.
esa mente espiritual que nos revela el pasado y el futuro en sueños, en videncias. Esa mente espiritual es muy diferente a la mente material, que es la que alimentamos todos los días en las escuelas, en el empleo, en los trabajos del mundo. Y de esta forma atrofiamos la sensibilidad, no solamente del corazón, también del espíritu, que es otro componente del ser humano. El ser humano está formado por tres naturalezas, que son la carne, la material, el cuerpo, la espiritual, el espíritu, y la divina, la conciencia, que es la voz de Dios, que no es una voz que escuchamos como una enfermedad mental. No imaginamos cosas, no tenemos voces que nos dicen hagas esto o aquello, tal cual como si fuera una enfermedad mental, con alucinaciones y con algunos paranoias o delirios. Esos son enfermedades mentales. Nosotros tenemos a la voz de la conciencia, que es la que nos orienta todo el tiempo, diciéndonos qué es lo correcto y lo ilícito, lo que no le agrada a Dios, qué es el bien y el mal. Es a través de esta comunicación espiritual con Dios como el ser humano ha recibido la ley de Dios en el primer tiempo con Moisés, las lecciones de amor de Cristo en el segundo tiempo, y ahora la sabiduría del Espíritu de verdad y de consuelo en este tercer tiempo. Porque a través del ser humano es como ha revelado Dios a la humanidad sus leyes, sus máximas, sus ejemplos, sus enseñanzas espirituales, ya que ha enviado al mundo a encarnarse a espíritus elevados para guiar a la humanidad con obras y ejemplos, no solamente con escritos, no solamente con palabras, sino también con hechos de amor, hechos de sabiduría, hechos de ley, que es inexorable, inmutable, no cambia, no se corrompe. Esa es la ley perfecta de Dios, que nunca cambiará, siempre ha sido la misma, y es el mismo camino que nos ha enseñado siempre los mensajeros de Dios, seres de luz, seres mayores o ángeles guardianes, que también son otra comunicación que tenemos con el mundo espiritual de luz. Aparte de la conciencia, que es la voz de Dios, tenemos el consejo de los seres de luz, que nos evitan tropiezos en el camino, nos orientan, nos dan consejos, muchas veces en cosas tan simples como escoger A o B en la vida. No vayas por aquí, ve por acá, toma este camino, no tomes este es peligroso, esto no hagas esto, haz esto mejor. Son consejos que nos hacen la vida fácil, nos evitan tropezar con piedras en el camino. Esta es la comunicación que tenemos que desarrollar.
la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes. No lo vamos a lograr con la ciencia materialista que nos está llevando más a comunicaciones físicas o materiales, que son con radio, con televisión, con internet, con satélites. Esa es otra comunicación basada en la ciencia materialista del hombre. Y entre la comunicación espiritual y la material hay una comunicación que es la espírita. Sí, el espiritista se comunica con los espíritus, pero a través de una materia o carne o vaso preparado. Entonces, se requiere de un intermediario o representante como sacerdote, pastores. Entonces ya no es tan espiritual. De hecho, nos puede llevar a una dependencia que también vemos con la dependencia que hay hacia los astrólogos, hacia los videntes, hacia los tarotistas, los adivinos. Entonces, la comunicación perfecta y directa con Dios de espíritu a espíritu y su mundo espiritual de luz, sin necesidad de intermediarios ni representantes, no causa adicciones. Es desarrollada de forma natural o también a base de el estudio, análisis, meditación y práctica de las enseñanzas, lecciones espirituales, como las que están en el Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera, entre muchos otros libros. Pero también de esta forma se desarrollan los dones, atributos, potencias y facultades espirituales que tenemos, como la evidencia, la clarividencia, el sueño profético, la intuición, el análisis, la palabra de libre albedrío, etc. Entonces, se desarrollan algunos de forma natural y espontánea, los despiertan, otros a base de estudio, meditación, práctica. Es las dos formas con las que podemos despertar y desarrollar los dones espirituales. Esta capacidad la tenemos todos, unos más, unos menos desarrolladas por vidas pasadas en las que hemos practicado la espiritualidad. Nos hemos hecho merecedores, nos hemos hecho acreedores del despertar de espiritual a base de voluntad propia, otras por las largas existencias que hemos tenido, las muchas existencias que hemos tenido en este planeta y en otros mundos o nichos o moradas. Entonces, por eso no todos tienen los dones despiertos o desarrollados, pero sí es posible que los despertemos y los desarrollemos en esta vida, no perdamos el tiempo. De hecho, aunque no hagamos nada hacia lo espiritual, la evolución y perfeccionamiento espiritual es una ley, de vida en vida. Sin embargo, sí perderíamos mucho el tiempo. Tendríamos que estar reencarnando una y otra vez hasta que orientemos nuestros pasos hacia esa escalera de evolución y perfeccionamiento espiritual, que es infinita. Llega a Dios y nadie va a alcanzar a Dios, ni tampoco vamos a alcanzar la perfección del Maestro Cristo
en Jesús, pero sí hay que imitarlo, aún sabiendo que no podemos convertirnos en Dios, pero sí podemos imitarlo. Quien diga que no podemos imitarlo, nos está mintiendo, nos está enseñando a desviarnos del camino de luz. No importa quién sea, un ateo, un sacerdote, si te dice que Cristo no se debe de imitar o que nadie puede imitarlo, es falso. Tiene otras intenciones de desviarnos del camino, porque si la humanidad imitara a Cristo, otro mundo sería. Entonces, la intención de Dios de recordarnos las lecciones, de darnos las lecciones, es precisamente para que lo imitemos, porque es un maestro que nos enseña el camino con ejemplos. Y algún día, de hecho, sí alcanzaremos la perfección en alguna vida, porque hay muchos iluminados y muchos ejemplos aparte de Cristo, de quienes sí han alcanzado elevación espiritual, y siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, que Dios ha enviado espíritus elevados, adelantados, para que nos guíen, y nosotros podríamos ser uno de esos espíritus, a pesar de que el mundo se opone a la espiritualidad del ser humano, al espiritualismo, y tratará de evitar por todos los medios que el ser humano no despierte su espiritualidad para que no se libere de las cadenas del materialismo que por siglos hemos llevado. Otra comunicación que tenemos, o mejor dicho, tuvimos los seres humanos con Dios, fue la de los portavoces entre el año de 1866 a 1950 en México, a través de recintos que eran lugares donde el rayo divino se posaba en el cerebro de un hombre o una mujer para comunicar sus mandatos, sus enseñanzas, su doctrina, su tercer testamento. Y esta comunicación era imperfecta porque necesitaba de un conducto, precisamente para enseñar a la humanidad nuevamente, a través de la oración sentida, a través de los dones, atributos, potencias y facultades espirituales, a comunicarse con Dios directamente cada uno de nosotros, sin necesidad de intermediarios ni representantes, como nos lo había enseñado Cristo en el segundo tiempo, hablando con su Padre en un lugar apartado, en silencio, en oración. Y de esa forma, practicando la doctrina, y las lecciones espirituales, la ley de Dios, ir desarrollando esa comunicación perfecta con el mundo espiritual de luz. Pero hay lugares, en México principalmente, donde se dice que todavía esta comunicación continúa, esta comunicación a través de portavoces, que no ha cesado, no ha terminado, no tiene para cuándo va a terminar. Sin embargo, son lugares que se han convertido en lugares de obscuridad, porque de espiritualistas no tienen nada, o solamente tienen el nombre. Pues son lugares donde simplemente van a querer aprovecharse de las personas que tienen dones desarrollados, o te los desarrollan, dicen que te los desarrollan ahí, pero no es verdad. Simplemente quieren saber si tienes un don como
facultad medium, vidente principalmente, para que te hagas pasar por el maestro, por Dios, por María, por el mundo espiritual. Si bien sí hay personas que tienen dones desarrollados en el mundo, no están libres de cometer errores con ellos, como lucrar con sus dones. Hay muchos que tienen dones desarrollados, despiertos, que por sí mismos los despertaron o ya desde nacimiento lo traen despierto y lucran, hacen negocios, fundan religiones, sectas como esas del espiritualismo trinitario mariano que hay en México, pero que son en realidad espíritas trinitarios marianos. Porque nosotros somos espiritualistas trinitarios marianos y no requerimos de un templo, no requerimos de un intermediario ni representante para hablar con Dios. No nos vestimos de blanco o de otro color o de formas especiales de hablar y de vestir en el culto a Dios. Eso es idolatría. Es un culto idólatra que no tenemos las formas especiales de hablar y de vestir. Saludos particulares, o sea, entre la misma grupo de personas. Tampoco dividimos en grupos, no tenemos jerarquías. Si bien estamos organizados, pero eso a través de la conciencia, no a través de eh, eh, cargos, porque ya también los cargos desaparecieron después de 1950. Ya no hay Pedro, ya no hay nave, ya no hay portavoces, ya no hay ningún tipo de cargo ni organización, mucho menos civil o religiosa. Cada quien hace lo que le dicta la conciencia y nos reconocemos un espiritualista a otro en el camino precisamente por la forma en que practicamos el espiritualismo trinitario mariano, la doctrina de Cristo, la continuación de la doctrina de Cristo. Porque en esos lugares que practican espiritismo, que es la otra comunicación con el mundo espiritual, te dicen que ellos siguen a Jesús, al, al espíritu de Jesús, o sea, no están siguiendo a Cristo. Ni siquiera reconocen su doctrina, sus enseñanzas, no siguen su ejemplo. Igual las comunicaciones crísticas o alguna otra variedad que puedan haber en cuanto a comunicaciones espirituales, realmente no te llevan a un desarrollo propio de tu espíritu, de tus dones, de tus atributos, de tus potencias, de tus facultades, sino que te llevan a depender de una organización o de un individuo llamado guía, llamado líder espiritual o gurú o chamán o curandero o brujo o hechicero, ¿no? O adivino, astrólogo, etcétera. Esa dependencia nosotros no la tenemos, pero los demás caminos sí te van a llevar a esa dependencia, incluyendo religiones y sectas, porque se alejaron de la ley de Dios, de las enseñanzas, no estudian, no practican. Entonces, desconocen la doctrina por completo, o solamente la estudian por partes, ¿no? Incluyendo la Biblia. Entonces terminan siendo más favoritismos al catolicismo, porque mezclan la doctrina, las enseñanzas espirituales del tercer tiempo, que es el espiritualismo trinitario mariano, lo mezclan con antiguas costumbres y tradiciones prehispánicas, católicas,
judías, espiritismo y muchas otras eh, prácticas impropias de nuestra evolución espiritual. Ya nosotros no tenemos materialismo. A eso se le llama, a los amuletos, a la música, al arte, a los rezos repetitivos, a las danzas, a la arquitectura de los templos, de las iglesias. Si bien nosotros tenemos una escuela llamada Escuela de Evolución y Perfeccionamiento Espiritual, es porque por internet damos esta información. Entonces es más práctico, más apropiado decir que somos una escuela que enseña a través de un curso gratuito, que es del que les estamos hablando en varios videos, por las plataformas de YouTube, de Facebook, Instagram. Son resúmenes de los libros espirituales como el Tercer Testamento, el Libro de la Vida Verdadera, Así hablaba Quetzalcóatl, la Biblia, etcétera, ¿no? Estos enseñanzas, esta información la estamos condensando para que sea fácil de digerir. Y cuando ustedes lean el Tercer Testamento y los libros espirituales, sepan reconocer el idioma espiritual en el que están escritos y le podamos dar la interpretación correcta a las enseñanzas espirituales, porque también hay quienes le quieren dar una interpretación torcida, al igual que hicieron con las enseñanzas del pasado. Hicieron Biblias, Coranes y simplemente borraron, quitaron, agregaron a conveniencia de personas de otros tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que está escrito tiene que coincidir con lo altamente moral y espiritual y con la ley de Dios. Si no, es falso. Si nos lleva al fanatismo, a la idolatría, a las supersticiones, a los vicios y a los errores, es decir, a la ignorancia espiritual, no nos está llevando realmente a un camino espiritual. No es espiritual ese camino, esa enseñanza, ese libro. Si nos lleva a la oscuridad, no es espiritualidad, no es espiritualismo, no es doctrina de Cristo. Porque la doctrina de Cristo nos libera precisamente de esas cadenas, de la ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, supersticiones, vicios, idolatría y errores. Entonces, así aprendemos a reconocer la verdad nos hará libres. Y Dios quiere misericordia, no sacrificios. Entonces ya no más ritos, ya no más cantos, sino que busquemos el silencio si queremos hacer una oración en la naturaleza, etcétera. Aquí lo correcto es hacer una casa de oración. Le repetimos que nosotros hicimos una escuela porque se presta a estos medios, pero es más práctico hacerlo por estos medios una escuela. Pero quien quiera hacer una casa de oración, ya haciendo un grupo de personas, ya sean sus familiares, amigos, vecinos, hacer una comunidad espiritualista donde se leen los libros y al mismo tiempo se hace una oración sentida antes y después de leerlos para que todos los presentes les llegue esa luz de las palabras del maestro y de su mundo espiritual de luz.
Es posible, eso es lo más correcto. Ya no se pueden hacer templos o no se deben de hacer templos. Simplemente la palabra templo asignada a un lugar determinado de la tierra, pues es un error. Porque Dios, el templo de Dios es desde el polvo que pisa nuestros pies hasta el universo entero. Igual una iglesia de cantera, de piedra. Mucho menos Dios tiene oficinas en el mundo. Todo eso es materialismo, eso es veneno para el espíritu. Simplemente nos va a llevar a buscar a Dios en un lugar determinado de la tierra. Y bien sabemos que Dios está tanto en todas partes como en nuestro interior, en nuestro espíritu. Nosotros tenemos una parte de Dios que es la conciencia. Nuestro espíritu le pertenece a Dios, nuestro cuerpo a la tierra. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Entonces ya no confundamos ni que nos lleven a la confusión de hacernos creer que Dios está en algún lugar determinado de la tierra o que se comunica únicamente en ese lugar, en ese edificio o en esa casa, cuando en realidad todo el tiempo nos podemos estar comunicando con Dios, no importa en qué lugar estemos. Igual no le demos formas a Dios, formas físicas, formas materiales, ni siquiera imágenes ni símbolos ya tenemos que tener de lo divino, porque lo limita y Dios no tiene límites, entonces tampoco tiene formas, es un espíritu, es esencia. Entonces busquemos la esencia espiritual. Recordemos que ser espiritual significa ser más espíritu que materia. Porque si no entendemos todo esto, vamos a seguir insistiendo que con nuestra fuerza física o únicamente con nuestra limitada mente, vamos a poder solucionar los grandes conflictos que aquejan a la humanidad, que solamente se resuelven con espiritualidad y caridad. Y son problemas que tampoco el dinero pueden solucionar. No seamos necios porque solo los necios, los reacios de entendimiento y duros de corazón seguirán sufriendo. Tanto individuos como naciones tendrán que pasar por más pruebas, más dolor, hasta que reflexionemos y entendamos todo esto y volvamos a Dios a través de Cristo. Si queremos salvarnos y salvar a nuestros hijos y a los demás, porque nos sentimos padres, madres, hermanos de la humanidad, entonces llevemos sus pasos hacia la espiritualidad. Siempre pongamos en primer lugar al Espíritu de Dios, a nuestro espíritu y a la naturaleza. Al fin de cuentas, el materialismo de las ideas de los hombres, que son sus políticas, sus doctrinas y sus religiones, no nos van a salvar porque es, al fin de cuentas, mercado, al fin de cuentas es negocio, es lucro. Bien pareciera que estos sistemas del hombre y de la mujer fueron creados por una prostituta, porque esa mentalidad de prostitución es la que tenemos ahora, gracias a esos sistemas. Todo su sistema de vida está basado en las riquezas, en su producción, la explotación de la naturaleza y la acumulación de unos para no darle a los demás. Por eso el rico es más rico ahora, porque la gente del campo quiere todo lo que tiene la gente de la ciudad. Entonces, abandonan la naturaleza,
abandonan el campo que les da lo suficiente para una vida espiritual, pero la cambian por comodidades, por diversión, por tecnología, por ciencia materialista que los sorprende, a los jóvenes principalmente, que son los más alejados de Dios. Entonces van atraídos hacia ese materialismo de las grandes ciudades y dedican toda su vida y su esfuerzo y su juventud, su tiempo, al empresario, al rico ambicioso, a trabajar largas horas por esos beneficios, entre comillas, pero que son veneno para el espíritu. Entonces, el rico se hace más rico porque tiene más obreros, más empleados. Y la gente generalmente quiere dinero fácil, quiere una vida fácil, todo lo quiere fácil, no quiere esforzarse por algo, por alcanzar algo. Entonces conforma con un puñado de monedas, un pedazo de pan, el calor de los suyos y Y generalmente nos esforzamos para hacer las guerras. Cuando nos esforzamos para cumplir ambiciones insanas, metas materialistas. Nunca nos esforzamos para cumplir con Dios o con lo espiritual o con nuestra conciencia. Entendemos todos que sí hay carencias en el campo, sí hay carencias en la naturaleza, pero esas carencias se resolverían con la caridad de los que acumulan las riquezas, el poder, porque son los que deben de ayudar al más débil. Y ahora los fuertes, en vez de ayudar al débil, se aprovechan más bien del débil y de su trabajo, lo toman en beneficio del más fuerte. Es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Es más pobre el pobre porque precisamente no tiene educación, no tiene servicios sociales, no tiene ninguna garantía ni seguros, no le alcanza para ahorrar, ni siquiera tiene educación espiritual ni material, porque el rico acumula y acumula y no da nada. Igual el político, igual el religioso, te dan limosnas. Es que el rico quiere ser más rico. Jamás alguien acumula riquezas para dárselas a los demás, ya sea secta, religión, política comunista, socialista, capitalista, humanista, siempre es alguien que acapara todo, eh, los impuestos, las riquezas, los recursos naturales, y a cambio de un trabajo te deja tomar un poco de esa riqueza, cuando todo es en un principio gratuito en la creación de Dios. Dios te da gratuitamente tanto su amor como lo material, pero el César, el faraón, a quien le dedicamos nuestra vida, porque no sabemos otra forma de vida, no nos las podemos imaginar, así lo quiere. Esos reyes, esos señores de la guerra, esos tiranos, esos presidentes, esos representantes del pueblo, te venden como carne de cañón al mejor postor, al mejor empleador, el empresario, o ya sea nacional o extranjero. En la mayoría de los casos son extranjeros o de otras naciones, de otras potencias, porque esas potencias eh, también quieren enriquecerse, obviamente, para beneficio de sus propios pueblos. Entonces, tampoco ayudan. Y si te ayudan es una miseria lo que te dan las ayudas humanitarias, las ayudas de otros países.
según te ayudan tecnológicamente y a resolver tus problemas sociales, económicos de tu nación, pero al mismo tiempo impiden que tú produzcas productos que ellos venden. Prefieren poner presidentes y presidentas que hagan un pueblo ignorante para tener una mano de obra barata, y a esos partidos políticos, a esos individuos, son los que las grandes potencias ayudan para tener naciones títeres, para poder tener subyugado al mundo. Esas grandes naciones que ya hemos comentado en otros videos, ¿quiénes son? Y otras naciones siguen sus ejemplos de ambición de poder y de querer controlar todo como un gran pulpo. Es la bestia que Juan decía en sus revelaciones, en sus profecías. Esa bestia que devora corazones, devora vidas y te lleva al progreso, a la contaminación cultural, ya ni siquiera digamos gentrificación que está de moda, ¿no? Pero eso siempre ha existido. Ahora es a la miseria, a la ignorancia, al abismo de la inmoralidad, de los vicios, de las bajas pasiones, de las guerras, a donde nos lleva todo este falso progreso de parte de las grandes naciones y potencias y sus líderes religiosos, sectarios, políticos, mercaderes, empresarios, y muchos artistas tampoco se libran del materialismo. Entonces tampoco va a ser el arte ni el deporte el que nos va a salvar moral y espiritualmente, y tampoco va a ser un hombre. Simplemente hasta que no volvamos los pasos a la espiritualidad, a la caridad, al amor y al cumplimiento con la ley de Dios, sus máximas y sus enseñanzas, no vamos a salir de ese abismo. Pero Dios nos está tratando de detener en esos pasos porque nos da libertad de actuar, nos da libre albedrío, pero estamos abusando y llegando al límite de lo permitido por Dios. Y nos lo hace saber a través de la naturaleza, del reclamo de la naturaleza, del reclamo divino, nos lo hace saber. Que no se diga que a Dios no le importamos, porque somos lo más importante para Él, nuestros espíritus. Obviamente no nos quiere ver sufrir, y el rico también sufre. El materialista también sufre. El ateo sabe llorar. Todos podemos caer en ese abismo. Incluso hay personas que se dicen espirituales, pero que también abusan de su libertad de actuar, aunque tengan dones despiertos y desarrollados. Cualquiera puede cometer esos errores si no tiene la sabiduría que perfecciona, que es esta que les estamos ofreciendo, que nos ofrece Dios en sus enseñanzas nuevas, revelaciones, y en su ley y en la práctica del amor, de su amor espiritual. Reconciliémonos lo más pronto posible entre nosotros, entre la humanidad, entre naciones, pueblos. Reconciliémonos lo más pronto posible con Dios, con la naturaleza, y busquemos siempre la armonía. Perdonemos y hagamos la caridad. Mientras más lo hagamos, más pronto serán sustituidos esos sistemas materialistas del hombre y de la mujer por un sistema de convivencia fraternal en la tierra más elevado, basados en los ejemplos de amor de Jesús, el Cristo. Entonces sí, vamos a ver progreso, vamos a ver igualdad, vamos a ver civilización, vamos a ver una ciencia benéfica para la humanidad. Dejará de haber contaminación, guerras, también racismo, clasismo, y todas las diferencias desaparecerán, al igual que las fronteras
los límites, los muros. Podremos viajar de un polo al otro, sin necesidad de pasaportes ni visas, y no se nos va a clasificar ni a etiquetar. Pero sí habrá progreso. Progreso para todos y no solamente para unos cuantos. El pueblo espera. El pueblo es paciente. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo. Cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, es muy importante. Y no olvidemos que difundir y practicar el espiritualismo también es una forma de caridad, para servir de ejemplos y para servir como orientadores y sanadores del espíritu de la humanidad.